estamos hablando de cómo Dios nos habla, ¿no? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Explícame tu plan, es la serie de la que estamos tratando. Y hoy quiero darte tips, cosas más prácticas de cómo es que Dios me habla. Hace unos días me decía una amiga, es que yo veo que todo el mundo dice que Dios le habla, que Dios le dijo, que Dios le mostró. ¿Y eso cómo se hace? Y ella tiene muchos años de ser cristiana. Y cuando ella me habla de las experiencias que ha vivido, yo digo, yo puedo ver que Dios le habla, pero ella no puede ver que Dios le habla. Ella cree que ella no es sensible a la voz de Dios. Y le decía, se llama Marcela, es una mujer muy conectada con Dios, ahorita no se pudo reunir. Y yo le decía, Marce, pero es que es claro que Dios te habla. Ella me hablaba de que no sé qué día estaba en servicio por allá en Ciudad Bolívar. Y ella no, ella es odontóloga, no es médico. De repente había alguien que estaba sintiendo como un dolor en el estómago, entonces le dijeron, no, tómese como un sal de no, los médicos le dijeron, había unas enfermeras, no había médico en ese lugar, y le decían como, tómese limón con el remedio que mi mamá siempre da, limón con bicarbonato, creo que todas las madres colombianas hacen eso, limón con bicarbonato, y decirte se le pasa, mijito, agüita de limón. Bueno, le dieron eso, sal de frutas, no sé qué. Cuando ella dice, no, o sea, ella dice, algo me vino, algo me orientó, pues yo estaba pidiendo al Señor, pero bueno, no se aparecieron ángeles, no hubo fuego, pero me vino una idea en la mente, esto puede ser un infarto. Nunca había sabido yo de infartos, nunca he tratado de ningún infarto, pero me vino a la mente, esto es un infarto. Y entonces yo hice que llamaran a una ambulancia y no me querían dar la orden, pero me puse histérica, no sé, es como que algo salía de mí, tienen que traer una ambulancia, esto va a terminar mal, esto es algo cardíaco, pero si tú no eres médico, ¿por qué te extralimitas? Yo lo percibo así. Bueno, se puso brava y pidió que le trajeran la ambulancia, de tanta cantaleta la trajeron, y resulta que cuando van, ella no se fue en la ambulancia, sino que las otras personas encargadas que sabían de medicina y le dieron como el avión, dirían en México, al que se sentía mal, la llaman y le dicen, oye, ¿a ti quién te enseñó eso? Sí era un infarto, o sea, el tipo, si no llegamos por 3 minutos tarde, el tipo se muere un infarto. Sí era a principios de eso. Entonces yo le decía a Marce, eso es el Espíritu Santo, Dios sí te habla. Dios te habló, no tenía que aparecerse de ángeles, no tenía que ser fuego. Esa idea sobrenatural es don de ciencia. Sin ser médico, pudiste ver, gracias a tu oración que hiciste al Señor, qué era lo que estaba pasando. En ese momento fuiste como un médico. Te dio un conocimiento específico y eso es una respuesta de Dios. Por eso ardía en tu corazón tomar esa determinación. Y eso es lo que hoy quiero aterrizarte. Dios sí te está hablando. Dios sí Él rápidamente contesta a las oraciones humanas. Unas amigas decían, tenía unas amigas de la sabana y decían, ay, es que Claudia no aguanta una convida. Decían, yo no sé quiéncito no aguanta una convida. Así que hablamos los costeños. Una convidada, quería decir. O sea, que hay gente que puede ser muy juiciosa y todo, pero cuando lo convida, le suena el viernes entre las 6 y 7 de la tarde el celular, ahí no hay quien lo mantenga en la casa. O sea, no aguantan una invitación. Están muy determinados de lunes a jueves, pero el viernes, nada más que medio le digas, hey, ¿quieres ir a dónde? ¿A dónde? Que ya estoy listo. No aguantan una convidada. Bueno, quiero proponerte que Dios es así. Dios no aguanta una convidada a orar. O sea, cuando tú le dices, Señor, hey, quiero hablar contigo, y Él te dice, ya, ¿de qué quieres hablar? Hablemos, estoy listo, vamos a tomarnos un café juntos y vamos a hablar. Yo ya tengo la respuesta. Él no aguanta una convidada tuya a orar. Y cuando tú crees que tú lo estás convidando a orar, que lo estás invitando a orar, Él es realmente quien te está inspirando eso, porque el Señor se derrite por hablar con el ser humano. El Salmo 27, si no me equivoco, 27:8 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. ¿Puedes creer eso? O sea, como que Dios es casi que como nosotros las mujeres, y quiero conversar. Mujer que no le guste estar hablando, que hable poquito, dicen, es hombre. Mujer que no le guste hablar, es hombre. Nosotros nos encanta hablar, ese es nuestro plan favorito. Por muy tímida que sea, siempre va a hablar más que un hombre. Y Dios es así. Sí, es el Salmo 27, estaba mirando si me equivoqué, es que me lo sé de memoria.
Salmo 27:8 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. O sea, el Señor siempre está queriendo conversar, Él no está alejado. Y está queriendo conversar es con pecadores, o sea que tu pecado, aunque sí puede traer una interferencia con Dios, realmente Jesús ya pagó esa interferencia cuando murió en la cruz. Dios te está esperando para hablar y Él quiere hablar con pecadores porque cuando habla con pecadores, la voz de Dios transforma al pecador. El pecador no se puede cambiar solo, tú no te puedes cambiar solo. Entre más peques, más corre a Dios porque Él es el médico de pecadores. ¿Y cómo va a sanar nuestro pecado? Hablándonos. Dice la escritura, Jesús dijo, ustedes ya están limpios, les dijo a los discípulos bien inmaduros que se la pasaban peleando entre ellos, que cuando Jesús resucitó no creyeron, tenían muchas fallas y Jesús les dice, ustedes ya están limpios. ¿Limpios, Jesús? ¿Y en qué momento? Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, por la palabra de Dios, por tu palabra enfermos sanan, por tu palabra cárceles se abren, prisiones se abren. La palabra de Dios, este libro que tienes en tu casa, que yo creo, espero tengas, si no tienes, cuéntanos que estamos prestos para dar Biblias. Este libro no es solo, o no es literatura común o literatura así clásica, sí tiene mucha riqueza literaria, pero es más que eso. En serio, es un libro vivo, que cuando tú lo abres, aunque no entiendas nada, con tan solo empezar a leerlo y decirle, Jesús, explícame, Jesús es una persona real, Él no es un ser religioso, Él es una persona real, cuando tú lo invocas, Él está ahí. Y cuando tú abres la Biblia y le dices, Jesús, enséñame la Biblia, el mismo autor de este libro te la va a explicar, Él es el autor. Y Él se hace real. Cuando tú sencillamente abres la Biblia, te atreves a hacerlo, no te vas a volver loco y dices, no entiendo nada, pero quiero leerla. Esa Biblia te vas a dar cuenta cómo de repente estás leyendo y dices, pero ¿cómo este capítulo sabía justo lo que yo le iba a preguntar a Dios? Justo, yo te quiero desafiar a que hagas esto. Cada día, trata de ir con Dios unos minutitos después de entregarle tu día y hacer como hacemos aquí, como practicamos aquí, el Padre Nuestro, entregarle tus cargas, adorarle y todo, cantarle una cancioncita. Él viene con las canciones. Siempre que tú cantes algo, ponte ahí en una aplicación de música unas canciones y comienzas a cantar o lo que te salga del corazón. Y después le vas a poner tus peticiones, te guardas un poquito de silencio y luego tómate unos minutos para leer, no sé, unos 3 versículos de un libro de la Biblia. Y te aseguro que tú le puedes preguntar a Jesús, Jesús, hoy tengo que tomar una decisión laboral, no sé qué hacer, no sé si toco puertas aquí o allá. Todos los temas que te inquieten, abre tu Biblia y dile que te hable, que te explique y te vas a impactar de lo que sucede en tu corazón y cómo aquello coincide con lo que coincide entre comillas, con lo que le estás preguntando. Resulta que la Biblia, como es un libro vivo, o sea, no es literatura normal, sencillamente intelectual, no está hecha para hablar solo a tus neuronas, a tu intelecto. Está hecha para hablar a tu espíritu. Y hay una parte en Hebreos 4:12 que dice que esa Biblia cuando tú la abres está tan viva que tú vas a sentir que ella penetra a lo profundo de tu corazón y va a separar tu alma de tu espíritu y de lo natural que hay en ti. Nosotros somos seres tripartitos, tienes espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Biblia entra, ella va a comenzar a separar y a decirte, mira, Lau, estos son tus pensamientos, esto es lo que te enseñaron, o como decía Marta, este es mi proyecto, pero mira, de este proyecto, esto es lo que quiero hacer, lo que quiero transformar en tu espíritu. Y estas son las emociones que quiero que quites de tu alma. O sea, él va a comenzar como a disgregar tu interior y hacerte ver qué cosas necesitas poner en orden y por dónde es la salida. Es impresionante. Te voy a leer lo que dice Hebreos 4:12 acerca de esta Biblia y luego te explico por qué pasa eso. ¿Cómo sé que Dios me habla? El tema de hoy se llama dieta personal. Dios me habló. Esto es lo que quiero que experimentes y te vas a dar cuenta que Él sí te ha estado hablando, pero nadie antes te enseñó a identificar cómo es que Dios habla contigo. Él quiere conversar contigo de manera personal y la manera como te va a hablar a ti no es la misma como me va a hablar a mí, porque tú eres distinto a mí y eres distinto o distinta a mí por diseño divino. El Señor quiere que seamos diversos, no tenemos que ser iguales. Él ama la diversidad, Él ama la diferencia. Entonces, Hebreos 4:11 dice esto de la Biblia. Tenlo ahí presente porque van a ser las señales que quiero que identifiques cuando vayas a leer tu Biblia, vas a experimentar esto.
estas señales de que Dios está ahí hablando. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva, o sea, no es letra muerta, no es sencillamente un libro histórico, intelectual, es viva. O sea, ella está viva. ¿Que está viva qué quiere decir? ¿Cómo saben ustedes que un ser humano, cómo diferenciamos un ser inerte, nos enseñaban en biología, de un ser vivo? Lo inerte no se mueve, o sea, no se transforma, siempre lo ves igual y algo tiene que moverlo, ¿no? Mientras que el ser vivo tiene movimiento y se presenta de diferentes maneras, tiene expresiones, siempre está cambiando, porque aún las plantas van cambiando de color, van creciendo, está en movimiento. Eso es la Biblia. La Biblia no es un libro inerte, como cualquier otro libro. Por ejemplo, tengo aquí el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ese libro siempre va a decir lo mismo, siempre va a ser la misma verdad, no cambia. Pero la Biblia, cuando la lees y cuando cada uno de ustedes la lee, va a traer un mensaje distinto para cada uno. Ella se va como a transformar y ella se va a adaptar a la dieta que tú necesitas, a tu necesidad. Vas a decir, podemos leer todos el mismo versículo y cada uno de ustedes recibe un mensaje distinto, porque cada uno de ustedes necesita una enseñanza o un tip distinto. Por eso dice aquí está viva. Ella no es un libro inerte. Ok, entonces te acercas a la Biblia sabiendo que ella está viva y que ella va a poder responder a tu necesidad específica, aunque haya sido escrita más de 2000 años atrás. Entonces dice que es viva, es decir, se va a ajustar, ella va a ajustarse a tu forma de diálogo y a tu consulta, y es poderosa, tiene poder. Entonces cuando tú lees la Biblia, te aseguro, la Biblia sana la mente. La persona que te está enseñando aquí es una persona que desde que, yo creo que desde los 7 años, hubo un evento así en mi vida que pum, me partió en dos. Y yo dejé de ser una persona alegre, que era bailadora, habladora, así todo, y me convertí en una persona muy triste, muy lúgubre, así amargada, porque hubo un evento que me marcó muy feo. Y desde ese entonces, yo creo que fueron, no sé, 8 años, a un paréntesis, los niños también sufren depresiones, ¿eh? Estén muy atentos a sus hijos. Yo no conocí otro estilo de vida que no fuera la depresión y constantemente ideas de suicidio, todos los días. Me atormentaron tanto, ellas van creciendo gradualmente, que cuando yo llegué a Bogotá, ya estando sola aquí, las depresiones eran tan fuertes que yo a veces tuve miedo en una de las depresiones de lo que yo pudiera hacer con mi vida. O sea, a veces sentía que había algo que me dominaba tanto que me decía, ve a la cocina y toma algo que te quite la vida. O sea, a ese grado yo llegué. Obviamente, el círculo familiar es muy difícil que acepte esto. Yo creo que, no sé si lo comenté o yo sí decía, tengo depresiones profundas, no sé qué, pensaran que eran cosas como de adolescente o mías, pero te estoy diciendo que ya era una abogada cuando viví esta crisis, fue creciendo. Yo no sabía lo que era vivir sin pensamientos de suicidio. O sea, yo pensé que eso era como lo normal, como que todo el mundo vivía eso y que todo el mundo escondía sus depresiones. Creía que así era el estilo de vida adecuado. Hasta que un día dije, no más, no aguanto. Le dije, Señor, necesito que me sane. Yo leía mi Biblia cada día, hasta que un día fue revelación. Ese día yo le dije, estaba decidida. Yo tenía muchos amigos médicos porque mi hermana es médico, y entonces yo dije, voy a hablar con uno de los amigos médicos que jamás se imaginará que yo me quiero quitar la vida y que me cuente de qué hacen esas sustancias de la eutanasia y eso, como por curiosidad, para que crean y yo me voy a aplicar algo. Estaba decidida, yo no soportaba ya los pensamientos atormentadores, o sea, era horrible, es horrible eso. Ya yo era líder en una iglesia aquí, pero los pensamientos de suicidio no se iban por más que me ministraban. Pero el Señor fue tan fiel. Yo leía todos los días la palabra de Dios, todos los días. Y un día ya yo dije, no, ni quiero leer la Biblia, me quiero quitar la vida. Recuerdo que fuimos a darle el pésame a unos primos en Santa Marta porque había muerto un tío. Y el Señor es increíble. O sea, ese fue el día en que Él organizó todo. Uno de mis primos es psiquiatra. Él no sabía que yo batallaba con esto. Entonces yo le hago a mi primo una pregunta. Oye, ¿por qué las personas tienen ideas de suicidio? Yo percibo que el Espíritu Santo me llevó a preguntar eso. Él nunca se imaginaría que yo tenía esas ideas. Me dice, es que mira, eso es algún problema en el cerebro por traumas o también a veces heredado, que las personas, aun cuando hay esperanza, comienzan a creer, así sea que se les parta una uña, comienzan a creer que la vida no tiene esperanza y es como sobredimensionar una realidad. Pero la verdad es que los seres humanos fuimos diseñados para vivir conquistando los desafíos, o sea, para vivir, enfrentar las tragedias y decir, ahora me voy a levantar y le voy a dar más duro a la desgracia. Cuando él dijo eso, yo dije, ¿en serio? ¿El cerebro humano puede funcionar así? Yo no pensaba que eso podía ser así. Esas palabras que él me dio
a mí me impactaron y dije, ¿se puede vivir así? ¿En serio la gente puede no derribarse frente a la desgracia? Y me puso el ejemplo de la gente del interior del país, de Manizales, y donde, ¿cómo se llama? Sí, Manizales, del eje cafetero, donde allá tiembla y tiembla, pero esta gente son los más pujantes de Colombia, sí les han dado cuenta. Nosotros decimos los paisas, gente tesa, gente berraca, o como dirían en México, bárbaros, que se levantan, pero la verdad es que ellos viven con la tragedia ahí todo el tiempo. Construyen y un terremoto les destruye y vuelven y se levantan más fuerte y emprenden más. Entonces él me decía, ese es el funcionamiento normal de un cerebro. O sea, él pues no hablaba de Dios, pero él decía, fuimos diseñados para vivir conquistando los retos de la desgracia, no para sucumbir ante ella. ¡Ah! Cuando me dijo eso fue como, tum, 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 o sea, ese primo me estaba sanando, me estaba haciendo terapia ahí sin saber. Luego yo voy a la palabra de Dios y dije, yo quiero que tú me hables. Y la Biblia me recordó el Señor al abrirla un versículo que él me había dicho días antes. Y en ese momento mis ojos se abrieron. La Biblia decía eso exactamente. Yo no recuerdo el versículo exacto, pero al leerlo fue como que Dios habló y los demonios se fueron. La depresión. Yo nunca he vuelto a tener ideas suicidas desde ese momento. Dios usó un médico y la palabra de Dios fue revelación para mí ese día. Ese versículo que leí es como algo decía como que frente a las desgracias de la vida, nuestro Dios nos salva o algo así, o nuestro Dios nos rescata y venceremos. Entonces yo uní eso con lo que mi primo me había dicho y nunca más yo he vuelto a tener ideas suicidas. Y ahora sí he tenido problemas muy graves, muy, muy graves. Y cosas muy dolorosas, pérdidas muy dolorosas, y nunca más ha venido el suicidio. Incluso en pandemia, yo estuve sola todo un año en un país sin seguridad social, sin seguro médico, encerrada, yo no veía a nadie. Muchos de ustedes lo pasaron con su familia. Si yo moría en México, si a mí me daba COVID, yo me moría porque no había atención médica para extranjeros, ni vacuna para extranjeros. Yo no tenía seguro médico. Y ni siquiera ahí yo viví esos episodios depresivos. La palabra de Dios me sanó y el Señor usó esa conexión con ese médico. Entonces, ese es el poder que tiene la Biblia. Cuando tú la lees, ella va a comenzar a romperte tus estructuras falsas, a sacarte ideas preconcebidas falsas acerca de ti. Cosas que tú has venido construyendo desde niño, que los neurólogos llaman redes gevianas, que desde niño, por las experiencias, por lo que tus papás dicen, las quejas de tus papás, pues son seres humanos. Ellos están construyendo su vida a partir de su experiencia y te transmiten eso. O desde tus abuelos estás recibiendo genes, ¿sabías? Más de tus abuelos que de tus papás. Y los temores de tus abuelos, los pensamientos, las costumbres de tus abuelos, tú las heredas. Esos son los recientes estudios de la epigenética, se llama. Que sí somos transformados, si heredamos los pensamientos, las construcciones culturales de los abuelos. Se transmiten en nuestro ADN. Y entonces desarrollamos unos patrones de pensamiento heredados genéticamente y no somos conscientes de eso. Y otros que se dan por la experiencia. Y solo la palabra de Dios tiene el poder para abrirte esas ligaduras, esas redes gevianas y mostrarte, mira, Marcia, has estado creyendo esto por años, pero eso no es verdad. Está en tu mente como una única verdad, pero no es la verdad. Como mi primo me dijo, no, así no vive todo el mundo. Hay otra verdad. Y la palabra de Dios me lo reiteró. Él me estaba diciendo algo que yo ya había leído. Dios lo usó a él como para impactarme de nuevo con esa verdad. Y cuando voy a la Biblia espantó todas esas mentiras y me sanó para siempre. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso, aunque no la entiendas, léela, ella te va a sanar. Por eso Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les hablo. Lee tu Biblia, ella tiene poder para sanar. Entonces mira lo que dice, es más cortante, o sea, ella va a venir a cortar que cualquier espada de dos filos. ¿Sabes cómo una espada es una espada de dos filos? Es como lo que antes llamaban una daga. No sé si han visto esas películas de traiciones, de reyes, no sé qué, que los abrazaban y les clavaban el puñal por la espalda y después no solo les dolía al entrar, sino que al salir esa daga, la espada que se menciona aquí es una daga, cuando tú la sacas rasga más que cuando entró. Es como una sierra que te entran y cuando te la sacan, imagínate cómo duele una sierra. Así es la Biblia. Ella va a entrar y te va a cortar tus argumentos, pero si tú vas con el corazón correcto, no leyéndola para ver qué le va a decir a mi suegra, a ver cómo va a corregir a mi papá, es que mi mamá es una juzgada, voy a leerle un versículo para que sepa qué es lo que tiene que decir y no me moleste más. No, la Biblia es para ti. Cuando te acercas así, ella va a cortar
y va a ser como una espada que corta ligaduras al entrar y también al salir. Entonces te va a romper esas estructuras falsas que tienes y los aprendizajes engañosos que has recibido y te va a liberar de ataduras. La Biblia sana de deseos y de vicios también. Les quiero contar otra experiencia con la Biblia. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era atea, les he contado, tuve una experiencia con Jesús en mi habitación, en mi apartamento en Cedritos, en una depresión de esas profundas. Y Jesús me habló y una de las cosas que me dijo, vino a mi mente fue Hebreos 8:10. Entonces yo corría a buscar una Biblia que mi papá siempre nos obligaba a traer una Biblia, aun cuando no creía yo en nada, ni en Dios, ni nada. Entonces yo la tenía ahí como empolvada, fui a buscarla y abrí Hebreos 8:10, no sé, eso vino a mi mente. Bueno, si viene a mi mente y acabo de tener un encuentro personal con Jesús, voy a leer, ¿no? A ver qué dice. Y la leí y ahí decía, y yo escribiré mis pensamientos en su mente y los pondré en su corazón. Y ya nunca más se acordarán de sus pecados. Y ninguno tendrá que decir a su hermano, conoce a su Señor, sino que cada uno me conocerá. Era mi oración desde adolescente que nunca se cumplió y por lo cual me fui al ateísmo. Cuando yo recibí eso, fue como que leer esa escritura, tú dirías, pero Claudia, no tiene nada que ver con lo que te voy a contar. Cuando yo leí eso fue un miércoles, ese día que tuve el encuentro con Jesús. Al leer eso, esa fue la respuesta de Dios a mi petición de niña, que yo siempre decía, Jesús, si tú eres real como me dijeron, entra y dame tus deseos, cambia mis deseos de pecar. Yo todavía quiero ser envidiosa, chismosa, todas esas cosas. Y yo era muy juiciosa en mi adolescencia cuando conocí el cristianismo, pero yo sentía que los deseos estaban ahí y por eso me pareció un engaño el cristianismo. Cambiaron mis conductas, pero yo sigo deseando el mal. Esa fue mi frustración. Entonces, esa palabra me sanó de esa frustración. Cuando yo leí eso, que Jesús dijo, yo te voy a poner mis deseos, mi mente en tus pensamientos y lo voy a escribir mi ley en tu corazón. Yo lo voy a hacer, no lo tienes que hacer tú. Ustedes no saben. Ese efecto que eso tuvo en mi corazón fue como que rompió unas cuerdas en mi interior. Cada fin de semana yo salía, después de estudiar muy juiciosamente, era de las mejores alumnas, pero viernes, sábado, domingo, viernes y sábado tenía que ir a algún lugar, a la 93, estando aquí en Bogotá, a algún lugar, tomarme unos traguitos, no sé qué, y relajarme, realmente era para ahogar mis depresiones. Eso sucedió el miércoles cuando yo leí eso. Fue la respuesta a un clamor de mi alma que nadie sabía. Esa respuesta cortó ligaduras en mi cerebro. Cuando llega el viernes, a mí me llaman y me invitan, vamos a la 93, no sé qué, a tomarnos un vinito ahí. Recuerdo que estaba el Salto del Ángel y no sé qué, vamos ahí a comer y tomamos. No quiero. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? No sé qué, estás deprimida. No, estoy feliz. O sea, es que no quiero, no sé, no tiene nada de malo, pero no quiero ir. A mí sí se me estaba convirtiendo en un vicio social el fin de semana, como para liberar cargas voy y tomo, ¿no? No, no estoy condenando que tomes un vino ni nada, eso no me malinterpretes, pero para mí ya se está convirtiendo en un vicio para ahogar penas. No sé dónde estaría hoy, si quizás estaría adicta al licor. Cuando esa palabra llegó, me sanó, me rompió ese lazo que yo tenía con esa práctica de ir el fin de semana a tomar licor para ahogar unos dolores, unas frustraciones. La palabra me trajo sanidad, me evitó seguramente una adicción mayor. Esto es a lo que me refiero. Cuando lees la palabra de Dios, ella tiene el poder de llegar a donde solo tú y Dios conocen, sanar las heridas de tu alma y esa sanidad te va a romper ligaduras con hábitos con los que estás luchando. Muchos de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos están asociados a marcas que tenemos, heridas en el corazón, que nos han dado patrones de pensamiento equivocados acerca de nosotros y de la vida. Hay un libro muy, muy vendido que se llama Hábitos Atómicos, te recomiendo leer. Pues, de hecho, va a tener un curso sobre cambio de hábitos. Y el escritor del libro menciona que los hábitos que tú tienes, el estilo de vida que llevas, responde a lo que crees de ti mismo. Eso que tú crees de ti mismo es lo que hace que te comportes como te comportas y que estés adicto a unos hábitos destructivos o que puedas construir hábitos saludables. Y eso hace la Biblia. La Biblia te rompe, entra y viene a romperte lo que te está esclavizando y a sanarte, a llenarte lo que tu alma está pidiendo, el vacío del alma y darte el consuelo que necesitas para cambiar tus hábitos. Bueno, dice aquí, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Esto es lo que la Biblia va a hacer. Te va a decir, Karen, mira, la lucha no es en tus fuerzas. No quiero que estés sencillamente dándote duro y lacerándote. Es que yo siempre caigo en lo mismo. Siempre como demasiado. Es que yo no soy disciplinada. Ya nomás, no te des duro.
La Biblia va a entrar a decirte, mira, el problema está en que en tu alma se sembraron estas mentiras acerca de ti, te las estás creyendo y por eso sigues cayendo en el vicio. La Biblia va a entrar a decirte qué cosas se sembraron en tu alma que te están haciendo creer equivocadamente de ti y te están haciendo creer mentiras como verdades. Y cuando tú cambies esas creencias, esas emociones negativas, esas marcas emocionales, esas enseñanzas equivocadas y sobre todo esto, mira, que hay en tu alma huellas, marcas que el concepto social, el grupo ha puesto sobre ti. Y hoy estás respondiendo, muchas de tus conductas son respondiendo a lo que los demás dicen y esperan de ti. Es que ella es una indisciplinada. Nunca esperes, nunca hagas un plan con ella, porque siempre te va a quedar mal y tú te has creído eso que el grupo dice de ti. Porque eres la pieza que el grupo ya dijo que tenía que funcionar así. Es la identidad cultural, la identidad de grupo. También esa la Biblia entra a sanártela. Lo que dijeron de ti no es lo que yo pienso de ti, te lo va a decir la Biblia. Yo pienso de ti que te diseñé para ser muy estructurada, que yo te diseñé para que llegues a ser una gran planificadora, un gran planificador. Y cuando tú recibes eso, dices, wow, nunca nadie había dicho eso de mí. Entonces tengo que empezar a cambiar la forma en que pienso de mí. En mi caso fue, como les dije, no sabía yo que fui diseñada para vivir por encima de la desgracia, que la desgracia no tiene el poder para destruirme, sino que yo puedo levantarme y avergonzarla a ella. Cuando mi primo me puso ese ejemplo de los manizalitas, que en realidad son de las personas más emprendedoras, son los más emprendedores, los paisas, los más emprendedores que hay en el país, y son los que más se enfrentan a desgracias naturales. Cuando esa verdad vino a mí, aunada a la palabra de Dios que ya el Señor me había hablado, no, sabes, o sea, yo había creído una mentira como verdad. Cuando esa mentira salió y el Señor me mostró que yo tenía eso grabado en mi alma, que no era un problema de espíritus. Mira, esta es la diferencia que hace la Biblia. Muchas cosas van a decirte, no, yo te voy a ministrar. A mí me ministraron y me echaron fuera demonios de no sé qué, de no sé cuántos, de una pila de demonios. Y nunca se sanó eso, porque el tema no era espiritual. El tema era un pensamiento equivocado, era del alma. Cuando yo leí la dieta correcta, lo que Dios quería que yo leyera, no un programa estipulado por una iglesia o un programa que encuentras en internet, sino lo que yo necesitaba leer. Eso me mostró que, Claudia, tú no tienes un problema, no tienes un problema de litio, no era un problema físico, mi problema era de estructuras de pensamiento equivocado. No era un problema de echar fuera demonios, era un problema de sacar el pensamiento incorrecto, la marca incorrecta. Cuando la Biblia me mostró que el tema era un asunto de la mente, del alma, y que no era espiritual, ahí sí tuvo efecto todas las administraciones, que fui libre. Esto es lo que tú y yo no sabemos, de dónde vienen esas conductas, de dónde vienen esas frustraciones, la Biblia sí lo sabe. Y la Biblia te va a mostrar, mira, es un asunto del alma, es un asunto que está en tu mente o unas emociones que te quedaron marcadas y te va a llevar ese episodio. Entonces es una invitación para que abras esa parte de tuya y dejes que el Espíritu Santo te saque lo que él quiere sacar y te muestre las verdades. O te va a decir, hey, es un tema espiritual. Hubo unas maldiciones, abriste unas puertas espirituales, practicaste unas cosas que hoy te están trayendo consecuencias. Rapidito te va a decir el Espíritu Santo, ve donde no sé quiéncito que te ministre y ya, y esa persona te ministra y se va, lo espiritual. O te va a decir, hey, tienes un problema neurológico químico, lo estás tratando como algo, has ido al psicólogo, has ido al pastor para que te libere y no cambia, porque el tema no es ni espiritual ni del alma, es físico. Ve y que te den un poquito que te mediquen un poquito de magnesio, o sí, magnesio para que duermas bien, vitamina 12, B12, o de pronto necesitas litio, y estás tratando el problema de manera inadecuada. La Biblia te va a mostrar de dónde viene el asunto. Por eso es una espada. Ella divide, te dice, bueno, esto es del espíritu, ahora vamos a mirar el alma y allá vamos a mirar el cuerpo. Y te hace un examen. Bueno, el cuerpo está bien, no tienes que hacer muchos ajustes allá, si no es del alma. O sí, tienes que ajustar aquí en el cuerpo y aquí en el alma. ¿Se está entendiendo? Ese es el poder de esta Biblia, por eso la necesitas. Ella está viva y es poderosa y va a cortar entre el alma y el espíritu, te va a mostrar dónde está lo neurológico, lo que hay que cambiar, lo central del asunto. Entre la articulación y la médula del hueso, esto habla del físico. También te va a mostrar cuando hay que hacer cambios en tu cuerpo, porque también el cuerpo hay que cuidarlo y algunas cosas son solo del cuerpo y no del alma ni del espíritu. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios.
Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Esto también es liberador. Tú no le tienes que rendir cuentas a lo que el grupo dice de ti o lo que tu familia dijo de ti. Tus únicas cuentas son con Dios. No dejes que lo que está sucediendo alrededor te condene. Corre a la palabra del Dios que te conoce, te eligió para amarte y confía en lo que Él dijo de ti. En lo que Él dice que tú eres, eso vas a llegar a ser. Y esta palabra te va a sanar y te lo va a mostrar. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Y mi consejo de hoy con el que te quiero dejar es: busca tu dieta personal. No comas la dieta de otros, busca tu propia dieta. Conozco, en México compartí el apartamento con una amiga que es del norte, es súper mexicana, y si tú conoces un mexicano, ellos tienen plasmado en sus manos, en su estómago, el nopal y el aguacate. Eso es central. Un mexicano que no come aguacate es como un costeño que no come pescado, es chimbeado. No puedes creer en un costeño que no coma pescado, ni en un mexicano que no coma aguacate. Pues mi amiga, la mamá, pues allá se hace aguacate en todas las formas, ¿no? La mamá le hacía aguacate en cremas, aguacate, no sé qué, y mi amiga vivía de asma en asma, de asma en asma, hasta que un día, un buen día, se encuentran con un médico, fueron por varios médicos y hay un médico que le dice: oye, ¿y qué es lo que comes? No, imagínate que yo como torta de milanesa con aguacate. Y después mi mamá me sirve ensalada con aguacate. Y dice: tu mamá te está matando. ¿Cómo así? Yo solo la estoy alimentando. No, el aguacate es lo que te produce esas asfixias, esas alergias. Y por muchos años ella estuvo comiendo la dieta equivocada, casi la mata. La mamá que la quería alimentar porque no sabía. La dieta equivocada te puede matar espiritualmente también. Entonces, elige la dieta adecuada. La dieta adecuada para ti no va a ser la misma dieta adecuada para mí. La palabra con la que Dios te habla a ti es la que Él te va a decir en tu corazón. Yo te invito a que a partir de hoy tú le preguntes: Señor, están los 66 libros de la Biblia, Señor, ¿con cuál libro empiezo? Y te quedes un poquito callado. Dios es fiel a eso, te quedes unos minutos callado. Y lo que venga a tu mente, si viene a tu mente Salmos, viene a tu mente, no sé, Mateo, Apocalipsis, no tengas miedo, empieza a leer eso. Y si tienes dudas, Señor, si te escuché bien, vuelve y pregunta: ¿qué quieres que lea? Y eso que sea reiterado en tu mente, en tu espíritu, eso es lo que Dios quiere que leas. Esa es tu dieta. Lee eso y léelo en forma ordenada. Empieza por el capítulo 1, luego, no sé, lee los versículos, solo los caguantes. No, solo 3 versículos puedo leer, solo 3, eso está súper bien. Y pídele a Jesús que te la explique. ¿Por qué la Biblia es una palabra viva? Te voy a explicar esto. Jesús, ¿alguna vez has oído decir que Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos? Esto lo dijo delante de todos los religiosos. Cuando él dijo esto fue un escándalo para ellos, porque en la antigüedad, el Dios que escribió la Biblia, Yahweh, que es el mismo Jesús, había dicho: yo soy. Y él había enseñado: donde se lea la palabra, la ley, yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Cuando Jesús dice esto, él está diciendo: cuando 2 o 3 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, yo voy a estar allí. Él les estaba recordando una cosa: yo soy el mismo que les dijo en la antigüedad: cuando ustedes se reúnen 2 o 3 alrededor de la ley, yo voy a estar allí. Yo soy el que les habla en la antigüedad. La Biblia es el escenario donde yo me manifiesto. Reúnanse en mi nombre en torno a mi ley, es lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando tú traes la palabra de Dios, Jesús y tú están ahí, allá hay 2. Él va a ser fiel y Él va a revelar esa palabra, va a ser viva, y ella te va a cortar y te va a mostrar: mira, esto es lo que hay que quitar, Diana. Si tan solo cambiamos esto, esta es mi bendición para ti. Te aseguro que lo que estoy diciendo se hará. La palabra de Dios es viva y eficaz y te va a guiar. La palabra de Jesús, dice Hebreos 4:7 también, te da descanso. ¿Cuál es la señal entonces de que los 3 versículos que leí, que Dios me mostró que leyera, es la dieta de Dios para mí? Es lo que Dios me quiere decir. Dirás tú: pero Clau, es que voy a leer, ¿y cómo sé que esto es lo que Dios me quiere decir? Esta es la señal. Recuerdan que les hablé de que Jesús iba caminando con sus discípulos hacia Emaús y ellos no lo reconocieron, estaban muy tristes, deprimidos y sentían que Jesús los había decepcionado. Es lo que te puede pasar. Es lo que yo sentí ese día que me quería suicidar después de haber ministrado a tanta gente. Yo dije: no puede ser, el cristianismo me está fallando otra vez. En esa frustración, la palabra de Dios se hizo oída.
cuando ellos van frustrados por el camino, Jesús está ahí y entonces ellos le dicen esto. Jesús en un momento abre los ojos de ellos. Dice que Jesús les explicaba las escrituras y los guiaba. Por eso es que te prometo que si tú le dices a Jesús, guíame, ¿qué debo leer? Él te va a decir qué leer. Y luego él te la va a explicar. Liste el versículo 27. Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían. Él te quiere explicar y te quiere guiar qué es lo que debes leer. Entonces, pídele, guíame, Señor, qué debo leer. Segundo, explícame lo que estoy leyendo. Cuando estás leyendo, ¿qué es lo que Dios te quiere decir específicamente? Quizá no son todos los 3 versículos. De esos 3 hay uno para ti. ¿Cómo lo identifico? Cuando pase esto. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Este es el punto. Lo que te va a atravesar el alma y el espíritu y te va a sanar y te va a dar libertad y te va a traer el buen plan, la bendición de Dios para ti, la fe que necesitas, es ese versículo que al leerlo arde en tu corazón. O sea, tu corazón comienza a arder. Tú dices, algo me pasa con este versículo. Algo me está sucediendo. ¿Recuerdan que había un disco y dije, la tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza? Cuando el hombre se enamora de la mujer y dice, ¿qué me pasa? Ahora la tengo como un disco dando vueltas en mi cabeza. Eso no lo entiende la generación de Kevin. Antes habían discos, Kevin, que giraban y uno escuchaba la música. Gertie compraba de esos, el último long play del último cantante. Siempre salía en diciembre, ¿no? Entonces el disco giraba y había una agujita que lo hacía sonar y eso era una melodía impresionante. Bueno, cuando hay un versículo en la Biblia que se quede como un disco dando vueltas en tu cabeza, como una reproducción de Spotify que no para, ese versículo es la palabra, la promesa de Dios para ti. No estás loco. Eso es lo que Jesús te quiere hablar. Por eso arde tu corazón con ese versículo. Entonces tiene que arder el corazón y ese versículo en especial te va a explicar algo que hay que transformar en tu vida. Te va a dar como una nueva verdad. Entonces, 2 señales de que Dios me está hablando. Arde mi corazón, se queda y se queda como una cantaleta, como un disco dando vueltas en tu cabeza y además te explica algo que tú antes no sabías y te abre los ojos. La palabra de Dios también, otras señales. Anota esas cositas porque son lo que te va a ayudar a identificar qué es la promesa que sí es de Dios para ti. Hebreos 4:7 dice que otro señal de que algo es la palabra de Dios para ti. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Cuando oyes la voz de Dios, dice este versículo, la voz de Dios te trae descanso. Entonces, si el versículo que leíste te trae descanso, ese es el versículo de Dios para ti. Anótalo o grábate una nota de voz y durante el día recuérdalo. Hoy me dijiste, ciertamente te bendeciré, iré delante de ti y te daré descanso. Ponle la firma, que ese día vas a tener un descanso especial y Él va a ir delante de ti y te va a abrir puertas. Esa es la respuesta de Dios a tu consulta específica. Entonces, te arde el corazón, se queda como un disco dando vueltas en tu cabeza, te explica una verdad que antes no sabías y te da descanso mental, descanso espiritual y descanso emocional. Este versículo 9 dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Cuando entras en una instrucción de Dios para ti, la primera señal es que tienes descanso. Eso te va a dar descanso. Espero que estos tips te ayuden, ya hasta aquí llegamos, te ayuden a identificar la dieta de Dios para ti. La palabra que Dios te da te va a quedar como un disco en tu cabeza, te va a enseñar una nueva verdad, va a arder en tu corazón. Arder en tu corazón también es que te va a dar como un impulso especial para realizarla. Tú dices, esto no sé por qué, pero yo creo que esto tengo que hacerlo, tengo fe. Te da aliento y te da descanso. Ese es el versículo de Dios para ti. Termino contándote esto. Hace unos años, el Señor a mí me dijo, estaba yo leyendo un libro de Ezequiel. Los libros proféticos a veces no son tan fáciles de entender. Y estaba yo leyendo que el Señor le dijo a Ezequiel, vas a dormir todos los días del lado izquierdo y permanecerás ahí 290 y tantos, 97 días, algo así, 90 y tantos días. Y solo en ese día, cuando se haya cumplido ese tiempo, cambiarás de posición.
Y yo le venía preguntando al Señor qué decisión tomar, estaba como hastiada con algo en mi vida, yo sentía que necesitaba un cambio. Y cuando leo esto, justo le pregunté a Jesús, de verdad, no sé si tú crees que yo necesito un cambio, pero pongo mis proyectos en tus manos. Y el Señor me habló con eso. Eso ardió en mi corazón, me hizo ver que Dios es un Dios de ciclos. Esa fue la nueva verdad que me trajo y que nos invita a los cambios. Y que Dios tiene tiempos cronometrados. Y Él también a sus siervos les dice, permanece un momento en un lugar y luego los cambia. No está mal salir de ciertos lugares y tener cambios. Eso es correcto. A mí me habían enseñado que no, aquí estás y tienes que ser leal y tienes que morir aquí en esta congregación. Y yo me sentía como que pensar en cambiar era como que iba a ser una traicionera. Pero eso era una mentira. Esta palabra de Dios me abrió los ojos a una verdad. Bueno, entonces yo resalté eso y yo tengo parte de mi temperamento es melancólico, entonces yo tengo que hacer como cuadros y no sé qué. Entonces yo hice un cuadro, comencé a hacer un cuadro de 297 días. Si lo leí hoy 7 de febrero, ¿cuántos son 297 días? Pues 297 días se cumplirían en agosto 27. Con esto te quiero dejar. Aquello ardió tanto en mi corazón, era una locura pensar que yo en 297 días iba a dar un cambio tan radical en mi vida, como de izquierda a derecha, o de cambiar de tu derecha a tu izquierda, 180 grados. Pasados exactamente 297 días, estoy yo tomando un avión para irme a México sin planearlo. De forma relámpago abrieron un programa en Más Vida, el internship, que era una prueba. Y Dios me dijo a mí, sé el conejillo de Indias de ellos. Cuando yo tenía que tomar esa decisión, yo estoy siendo una abogada que tiene muchos procesos en toda la costa atlántica, no tengo con quién dejar esos procesos, mis papás jamás me permitirían, mis papás son muy conservadores, no me permitirían irme del país, mi profesión no me permite ejercer fuera del país, ¿de qué iba a vivir? Era una locura pensar en que yo saldría de Colombia. No era una persona que le gustara estar haciendo aventuras y fuera del país. Pero Jesús, así como lo hizo, lo hizo. Como lo dijo, lo hizo. En 297 días, el 27 de agosto, yo estaba tomando un avión para irme a el internship en Más Vida. Él ordenó todas las cosas que necesitaba para dejar aquí bien guardado mi negocio, mi sustento, todo. Convenció a mis papás, milagrosamente yo no tuve que convencerlos. Y yo me fui en bendición, tal cual como él dijo sucedió. Yo pensaba viajar 3 días, como el 3 de agosto, y resulta que no encontré tiquetes, se pusieron carísimos, a unos precios exorbitantes. Y comienzo yo a orar, Señor, por favor, cambia esto, parece que está muy costoso viajar así, era increíble, no sé por qué, por las fiestas de independencia. Y yo oro así, y el Señor me recuerda la promesa, te dije que a los 297 días te irías, busca 27 de agosto. Comencé a buscar esa fecha, 27 de agosto, y ese día estaban súper rebajados. De no sé cuántos millones que valía el tiquete, los conseguí en 400,000 pesos. Porque el 27 de agosto era la fecha que mi Dios había señalado y la que su palabra había hecho arder en mi corazón. Esa es la dieta de Dios para ti. No comas la dieta de otros. No te pierdas tu dieta personal y deja que la palabra de Dios penetre, te sane y te cambie la vida. Mi vida cambió para siempre. A partir de ese viaje, yo me convertí en una persona de influencia transnacional en un país que yo no conocía y al que nunca pensé ir a predicar. Pero es el poder de la palabra de Dios.